Así chisi, taita mamacuna, masicunas, unacunas, yucanchi, taita cunapas, remitas y más. Agradecerles infinitamente porque han tenido esa irreverencia de acercarse y venir aquí. Cuando veo familias con sus papitos, mamitas y sus hijos, acercarse a ver un poco de cultura, apoyar el arte que casi nadie quiere apoyar, porque desafortunadamente es el tiempo en el que no solamente los inmigrantes pasamos mal. Si vemos entre la inmigración, el mundo entero ya está pasando precariedades económicas, pero si nos encontramos a nivel de lo artístico, los primeros que nos estamos muriendo del hambre somos los artistas. No obstante, hacemos lo imposible para tratar de reivindicarnos, reinventarnos. Entonces es una muestra y una forma de compenetrarme con cada uno de ustedes para decirles que tenemos que seguir luchando. Además, siempre sostengo esta frase que somos indomables por naturaleza, por proceder de las mujeres maravillosas, sagradas que tiene América Latina. Así que en esta lucha permanente por la supervivencia en estas sociedades de acogida, solo invitarles a compartir unos 2 hijos míos más literarios. Con ellos son 16 libros que he publicado a lo largo de mi carrera como escritor. Tungurahua, la mitad, el centro, el epicentro de la mitad del mundo es Tungurahua, mi provincia, la que yo vengo. Somos 10.000 salasacas, 10.000 quichuas salasacas, que en nuestra historia ancestral se remonta, que nosotros somos originarios, primero de Nazca, Cusco, de Cusco a Tihuayanacu, actual Bolivia, y de Bolivia en el actual Perú, con el nombre del Chinchansuyo, ¿no? El auténtico nombre de nuestro Ecuador. Después de haber sido inmigrante ya ancestralmente por generación y luego a nivel familiar también, después de haber vivido en 8 países del mundo, ya aquí en Europa y también en América Latina, entonces comprendí que la única forma de poder luchar en estos 529 años que se cumple el 21 de junio de este año, de este 2021, 529 años de resistencia porque fue la primera vez en el que llegaron por primera vez la mentalidad occidental a posar su pie sobre la mal llamada América, ¿no? Comprendí desde este énfasis antropológico, sociológico, que la única forma de tener identidad fuera de nuestro terruño era volviendo al origen de nuestras raíces. Los latinoamericanos, desafortunadamente, desde México, la Tierra de Fuego en Argentina, tenemos una asignatura pendiente y es esta, el tratar de saber de dónde somos, de dónde venimos. Yo siempre comprendo desde otro punto de vista mucho más ancestral, desde el punto de vista máutico. El amautismo no es otra cosa más que el estudio científico, geopolítico, espiritual, energético, cósmico, del estudio de la cosmovisión de los Andes. De aquí parte nuestro sistema de núcleo antropológico, sociológico, que se repartirá a lo largo de la historia y que desafortunadamente por la colonización, la conquista y por todas estas avatares de los descubrimientos de América, pues se destruyeron. Se cometió un epistemicidio en el que en el caminar del tiempo se perdió muchísima información, muchísimos vestigios y principalmente los patrones de conducta prevalecedores antes de la llegada del hombre blanco a la mal llamada América. El continente se llama Yayala, significa la tierra sin mal. Ecuador, de donde yo vengo, que es la mitad del mundo, el verdadero nombre en quichua es Chinchansuyo y significa tierra florida. Así, todos los países de América Latina tenían su nombre autóctono derivado por las naciones o por las culturas indígenas preincásicas, ¿no? Entonces, precolombinas también se puede denominar, aunque precolombino también está bastante debatible. No obstante, lo que comprendí fue que la única forma de poder mantener vivas nuestras tradiciones ancestrales, el legado de nuestros abuelos, porque yo siempre sostengo que todo latinoamericano que haya nacido en América del Sur tiene una magia extraordinariamente poderosa. Nos ayuda a burlar la muerte y a tener ese corazón indomable por naturaleza y a tener de los imposibles pues una pasión de hacer de los sueños una realidad. No a nadie más, creo, en el mundo haya luchado con tanto ahínco como ha sufrido América Latina a lo largo de todos los años, desde la conquista y con todos los gobiernos que han pasado dejando grandes rasgos y estragos que han dejado marcados un antes y un después en la identidad del pueblo latinoamericano. Hablamos de América Latina desde una pureza no genética, porque esto ya está más que establecido, es decir, la genética humana ya lo dicen los científicos, ya lo dicen los neurocientíficos, lo dicen los estudiosos sobre la genética humana en el mundo, no existe la raza pura. Entonces, partiendo de esta convicción, sabemos que somos mestizos, ¿no? Que en cada uno de nosotros hay sangre negra, hay sangre blanca, hay sangre asiática, hay sangre árabe,
hay sangre indígena, quichua, ¿no? Inca, aymara, mapuche, etc. Lo que quiero concebir es que la pureza entonces que nos delegaron nuestros antepasados tiene que ser el pensamiento ideológico. A lo largo de toda la historia, la antropología y la sociología, partiendo desde los cánones que se construyen las sociedades en el mundo, es el pensamiento europeo y el pensamiento romano. Entonces el mundo se europeizó desde ese punto de vista ideológico, filosófico. No existe la política si no hay filosofía. No existe un pensamiento de social, de convivencia en el estatus y en la idiosincrasia de los pueblos si no se aplica el pensamiento filosófico. La filosofía es la fase esencial. Y nosotros, los pueblos conquistados, como se atribuye que los pueblos que han sido conquistados no tenemos historia, pues nos la dieron escribiendo. Y nos dan escribiendo, pero de la forma en la que yo siempre digo, en un 98% las falacias que aún se siguen estudiando académicamente a nivel educacional en todos los niveles, desde la escuela hasta la universidad, es completamente obsoleta. Entonces, la única forma de poder reestructurar, reescribir, yo le llamo desestructurar. Uso esta palabra porque conlleva que desestructurar significa que debo destruir, reciclar y volver a reconstruir. Partiendo de esta forma es lo que hace el amautismo. El amautismo es un pensamiento ideológico, filosófico, que predecía antes de la llegada del hombre blanco, sin ningún tipo de inclinaciones de religiones. A lo largo de toda la historia, ya lo dicen muchísimos historiadores, pero yo vengo enfatizando porque conozco los Andes como mi propia trenza. Es decir, no tuvimos nunca religiones, entonces la religión es uno de los patrones de conducta que prevalece a lo largo de la historia. Es la que marca la tendencia, su personalidad, su carácter y le define como individuo, no importa si es hombre o mujer. Si usted parte de un punto de vista religioso, entonces ya tiene un cliché y tiene un camino y un estatus y unas reglas a cumplir. Pero cuando nosotros no teníamos ningún tipo de religiones, nosotros tuvimos una forma de vida, una filosofía de vida. También se atribuye que teníamos muchos dioses, ¿no? Que éramos idólatras. También es un grave error de la historia. Nosotros no concebíamos como al dios sol, dice, ¿no? Siempre le determinamos como padre. Taita, hasta la frase lo dice, Taita Inti, padre sol. Mama Quilla, madre luna. Taita Huayra, padre viento. Mama Ninac, madre fuego, es decir, para nosotros los elementos que gobiernan, dirigen y controlan la humanidad siempre fueron grandes espíritus prevalecedores y que nosotros formamos parte de ella. No obstante, creíamos en una divinidad suprema. Nosotros en el Perú le conocen con el nombre de Huiracocha, nosotros todo lo que es parte de Chile, el norte de Argentina, parte del norte de Ecuador, lo conocemos como Pachacamac, que es un gran espíritu, una deidad que no tiene sexo y que no tiene tampoco una escritura sagrada y que tampoco tiene unos cánones a seguir. Simplemente sabíamos que había algo poderoso que creó todo lo que vemos a nuestro alrededor y depositó en una de las madres más sagradas que, por desgracia, en estos tiempos tan destructores del medio ambiente, tan falta de protección a la preservación de nuestra naturaleza, de nuestra biosfera, que son pulmones en el mundo, pues se olvidan, es decir, a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra, de una satisfacción extraordinaria, porque significa que a partir de ahora vamos a salir diferentes. Al menos vamos a intentar tener un compromiso más directo con nuestra propia identidad. Los libros son los que yo me enmarco, como lo decía la Mauta Julie Rubía. Él decía, después de que estuvimos en los hospitales, en el Hospital San Paulo, en el Hospital del Mar también, trabajamos mucho tiempo sobre la medicina. Él estableció que la única forma de poder ayudar a mejorar la salud en el mundo ya no solamente era escribiendo libros, crónicas que han pasado basadas en hechos reales, la reivindicación de nuestra nomenclatura, de nuestra sintaxis, de nuestra filosofía, literatura, de nuestra poesía, porque no, también es una forma de sanar el alma, la mente y el espíritu. Así que con él construimos pues un mecanismo de trabajo en el que tratábamos de aportar, que este era uno de los valores principales dentro de nuestras culturas e identidades. Es decir, nosotros manejamos una palabra que así simple vista no dice nada, pero envuelve todo un trabajo extraordinario de interiorización, de desestructuración a nivel personal, cíclico, psíquico, energético, físico, mental, humano. Es decir, aplicamos el Aini. El Aini es uno de los pensamientos filosóficos que se deriva del amautismo. El Aini era el poder y la capacidad de la reciprocidad, de dar algo sin esperar nada a cambio,
de estar aportando, aunque sea bueno o sea malo. Independiente de lo que sea, nosotros solo tenemos una opción y es dar, aportar. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dejes de amar. Y quien deja de amar entonces no está vivo. Es decir, que desde el punto de vista de las culturas indígenas de los Andes, la única forma de seguir una continuidad hermanándonos en los pueblos diversos del mundo, ahora con esta ola migratoria que cada vez va extendiéndose y que va siendo un mal necesario para diferentes culturas del mundo, creo que es importante que nosotros, los inmigrantes, tratemos de recordar nuestras raíces e identidades, porque si los que estamos aquí ya perdemos el hilo conductor de dónde venimos, quiénes somos, cuál ha sido mi base, mi origen de pensamiento, mi espiritualidad, entonces nos vamos a transformar en unos fanáticos, viciosos, costumbristas, cosificadores, que se han mantenido en estas sociedades europeas que han perdido el hilo conductor. Hay un escritor francés que me gusta muchísimo y es director de teatro, dramaturgio. Él dice una frase muy inteligente y dijo: Europa murió como humana hace más de 500 años. Yo analicé esas palabras y a lo largo de toda mi vida, en mis viajes por el mundo, voy descubriendo que es verdad, que desafortunadamente, ya sea por la tecnología, ya sean por los monopolios políticos confrontadores, ya sea por todo tipo de desbarajuste psíquico-emocional que desequilibra el biorritmo de los seres humanos, atacando directamente al núcleo de una sociedad, que es el Ayllu. El Ayllu, en palabra quichua muy sagrada, significa el hogar, la familia, papito, mamá, hijos. Esto tiene que ser básicamente como un núcleo tan poderoso que edifican a las sociedades del mundo entero. Pero el sistema en el que nos encontramos ahora, todos son fieles testigos y también son protagonistas de estos cambios y transiciones. Son tan deshumanizados que atentan absolutamente con el cotidiano vivir, donde ya no existe la paz, donde no existe el equilibrio, donde se pierden los valores, los principios, la identidad, donde principalmente se han perdido esos valores de agradecimiento en cosas simples. Se ha perdido el amor puro y verdadero en Europa y esto carece de que las personas hayan dejado a un lado todos esos sentimientos que nos han delegado nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres. Además, si venimos de América Latina, allá el calor humano de familia y de amigos, ya saben, donde hay un plato de comida para 3, siempre habrá para 2 y 5 y 6 más. Donde sin tener nada, lo damos todo de corazón y esperar nada a cambio, donde se ha echado una mano permanente y constantemente a todas las luchas. Yo creo que América Latina es uno de los pulmones de conciencia espiritualmente, igual que no solamente como una biosfera del Amazonas, un pulmón atmosférico, ¿no?, geopolítico para el mundo que ayuda a restablecer la salud de la humanidad, sino que los latinoamericanos, desde nuestro proceder, deberíamos volver a reencontrarnos con esa sangre indígena, porque le guste o no, todo latinoamericano tiene sangre indígena. Vengo reivindicando también la palabra indígena, porque indígena, según la Lengua Academia Española, establece indígena se denomina un individuo que vive en cualquier parte del mundo. Entonces, indígena no es una palabra que nos identifique a todos los originarios de Abya Yala, ¿no?, del Tahuantinsuyo, de América Latina. No es una palabra que nos identifique indígenas. Venimos reivindicándole y espero que nos ayuden. La palabra es runa, primeramente porque es una palabra quechua, ¿no? Y además un runa, el momento que le transformamos, tiene 4 derivaciones. Una literal, una filosófica, una máutica y una dentro de la cosmovisión andina. Pero vamos con lo literal. Runa significa ser humano. Pero un ser humano, cuando lo dice yo soy runa, es un ser humano enraizado, reconectado a una cadena macro-vibracional de energía, en el que intenta cada día de su vida primeramente transformarse a sí mismo para poder ayudar a transformar a todo lo que se encuentra a su alrededor, empezando por la gente que está en nuestro hogar, en nuestro núcleo familiar. Si no volvemos a la conciencia de nuestros abuelos, de esa riqueza maravillosa a nivel espiritual que tiene América Latina, les aseguro, papacitos, papacitas, hermanos, hermanas, de todos los rincones que nos estén escuchando ahora por los medios de televisión, en las redes sociales, aquí en este foro, en Casa América, si no volvemos a reivindicar en esa simplicidad de buscar el amor puro y verdadero, en el que no necesitábamos tenerlo todo para ser completamente felices. Si no volvemos a estas pequeñas cosas, nos vamos a encontrar de que somos nosotros parte de estos seres humanos autómatas, mecánicos, robots, que solo nacimos para ser esclavos, y principalmente para nosotros latinoamericanos, en estos países de acogida, ¿no?, poderosos como es el imperialismo norteamericano o en Europa,
con ese eurocentrismo tan enraigado, donde se aferra el racismo, la xenofobia, la discriminación, solo por un delito, por no tener un perfil europeo. Creo que este es uno de los momentos de transición más importantes en el que nosotros, esta generación, al menos de los años 70, 60, 80, si no hacemos nada por establecer patrones de conducta que civilicen, humanicen a nuestras generaciones venideras, entonces América Latina, la única forma de encontrar un latinoamericano auténtico va a ser buscarlo en los libros, en las películas, en los documentales, incluso hasta en los museos, porque la actitud y el comportamiento del auténtico latinoamericano aquí en Europa se ha divorciado. Y a los hechos me remito. Vienen los inmigrantes, a los 3 meses ya son más catalanes que los catalanes, más vascos que los vascos, más madrileños que los madrileños. No hay ninguna objeción, el amautismo habla de esto. El amautismo significa que nosotros los seres humanos desestructuramos todo tipo de pensamiento, paradigma, para transformarnos en unos seres híbridos. Un ser híbrido es alguien que se acopla, que se adapta. Entonces, nosotros en nuestras culturas lo hacían. No existían por eso las religiones, había un respeto a diferentes tipos de creencias espirituales. Pero nosotros dábamos una acogida absolutamente para todo tipo de pensamiento, credo, ideología, filosofía, dogma, doctrina o religión. El amautismo acoge, no excluye, hacemos lo que hace la Pachamama. Por eso es una de nuestras deidades más poderosas, porque esta Madre Sagrada es el fiel reflejo de la única forma en la que el mundo y los seres humanos deberíamos de convivir. Es decir, la Madre Tierra, por más que le estemos dañando, explotándola, exterminándole con todo tipo de explotación petrolífera, maderera o con todo tipo de contaminación a nivel del plástico que está inundando todo el mundo, si nosotros no velamos por la Pachamama, por la Madre Tierra, ella, por ejemplo, a pesar de tratarla mal, nos trata bien, nos da todo lo mejor. Sin ella no habría alimento, sin ella no habría la forma de coexistencia y de sobrevivir, ya no solamente para la especie humana. Les recuerdo que no somos los únicos en este globo terráqueo. 7.000 millones de habitantes convivimos con otras clases de especies microscópicas, de diferentes especies, plantas, animales, peces, aves, etcétera, ¿no? Y algo que nosotros, para nuestras culturas, para la mentalidad occidental, es un poco utópico, es que nosotros vemos un mundo que no es visible. Vivimos con los espíritus que coexisten con nosotros y que forman parte de nosotros, pero desde la mentalidad occidental se les enseñó que una gota de lluvia, pues solo es agua, ¿no? Y que solo te moja, y debes de correr para que no te mojes, si es que llueve. Para nosotros una gota de lluvia puede ser el elixir supremo de cambiar y transformar su vida desde un pesimismo, desde un negativismo, volver otra vez a aflorar ese espíritu que le delegaron sus abuelas en su núcleo familiar. Tratemos de honrar a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestra cultura, a nuestros países, desde las raíces, desde la identidad. Porque yo siempre manifiesto y sostengo que el único país de América Latina que no tiene identidad es Ecuador. Cuando digo esto la gente se sorprende y es verdad, allá cuando le preguntas a todo el mundo es de cualquier provincia y no sabe de dónde vienen, no sabe cuál es su genealogía, la identidad que viene detrás de ello. Por eso existe una división territorial muy sectarista que eso ha golpeado dentro de los gobiernos y dentro de las poblaciones, ya no solamente de las culturas y comunidades indígenas del Ecuador. Esto se ha extendido y cada vez va extendiéndose a toda América Latina, Perú, Bolivia. Pasamos transiciones es porque se han mantenido 2 equivocaciones. 1, es decir, que los indios puros, para empezar, no existen. 2, si usted vivió y nació en América Latina, es un runa. Y es un runa pacha, significa un runa puro, de espíritu, de alma, de acción. Cuando usted aplica los valores y los pensamientos ancestrales y reivindica la reconstrucción de nuestras vivencias, de nuestra idiosincrasia de vida en las culturas de los Andes. Un runa, siéntase orgulloso de ser un runa, es cuando comienza a recobrar una lengua que le fue expropiada. Si aquí los hermanos catalanes luchan por su independencia, tienen una lucha ardua durante tantos años sobreviviendo por su independización, es porque tienen un factor elemental que los diferencia. ¿Y cuál es esto? La lengua. Es decir, si los hermanos catalanes nos están enseñando, y los hermanos vascos también, a que se puede luchar de una forma reivindicando
el poder y el uso de su lengua materna, ¿por qué nosotros los latinoamericanos no podemos hacerlo con nuestra lengua? En diferentes países de América Latina hay muchísimas lenguas y muchas de ellas ya están en extinción. Según los filólogos, ahora que estuve en Alemania, en unas conferencias congresistas de filología lingüística, esos filólogos establecieron que la lengua quichua va a desaparecer en 22 años. Una lengua que desaparece la cultura. Y si desaparece la cultura, desaparece usted como latinoamericano, porque en usted hay parte de esa sangre y esa cultura reivindicante. Ama lo que tienes de runa, hermano latinoamericano, es una frase que vengo reivindicando. Nos guste o no, hay una sangre runa y que tenemos que valorarla y tratar de rescatarla. Luchemos un poquito por aprender, ya no solamente el catalán, ya que estamos aquí en esta ciudad, que ya no se habla de integración, sino de convivencia, porque llevamos 4 generaciones vienen viviendo ya aquí, ecuatorianos que han nacido, y que algunos de ellos no conocen la tierra de sus padres, que esto es lo más triste. Y lo más triste de todo esto es que, por ejemplo, hablando sobre mis libros, lo más triste de esto es que, ¿qué pasa con estas generaciones venideras? Porque aun cuando han nacido aquí, aun cuando hablan el catalán, aun cuando no conocen los países latinoamericanos de sus padres, aun cuando ni siquiera aplican las tradiciones de nuestros terruños, de nuestros países, sino que son prácticamente catalanes, o son españoles, o vascos, o mallorquines, ¿no? O alemanes, o franceses, o italianos. Nunca van a ser conocidos, nunca van a ser reconocidos como unos autóctonos, como unas personas autóctonas de cada país. Ese es un grave problema, porque entonces seguimos en un desarraigo de identidad, de cultura y por lo tanto de voz, de derechos. Así que está en nosotros, los de esta generación, los papacitos, mamacitas, intentar de alguna u otra forma reivindicar esa cultura milenaria que le pertenece y que es herencia suya. El amautismo es uno de los pensamientos filosóficos, el primer pensamiento filosófico antes de la llegada de la conquista, en el que nos enseñaron a coexistir con todo lo que habita en este planeta Tierra. De esto hablan mis libros, reivindicación antropológica, sociológica, espiritual, de una reivindicación en el que el libro Amautismo, el origen del universo andino, ha sido considerado por la Universidad de Toulouse como uno de los elementos educacionales que tendrían que estudiarse en los colegios, en las universidades, porque es una rescripción, una restauración de la historia mal llamada con todo lo que se ocasionó en el fenómeno migratorio de las Américas, de las famosas conquistas. Yachay es una palabra quichua que significa sabiduría. Yachay, en cambio, es una recopilación de narraciones, de poemas, de ensayos. Es una antología completa, muy libertaria, donde se especifica básicamente el pensamiento de nuestros abuelos aplicándose en estos tiempos contemporáneos. Se puede volver a vivir con esa armonía en la que vivían nuestros antepasados, con sus pros y sus contras, porque yo nunca vengo diciendo los indios hemos sido los mejores, no, los indígenas o los quichuas somos lo mejor del mundo. No, absolutamente para nada. En todas las culturas han habido gravísimos problemas en ese caminar de la evolución continua de los seres humanos, pero sí reivindico que todo lo que viene de América Latina, y si saca esa herencia que tiene usted en su ADN espiritual, en su sangre, su lengua, las tradiciones, festejan los solsticios, apoyen y reivindican en el estudio de la lengua. Si hicieran este tipo de pequeños factores, en usted está un runa que reivindica una historia y que puede cambiar el rumbo de esta muerte anunciada de nuestra lengua según el pensamiento occidental. Amigos y hermanas, las obras que tengo son obras que reivindican historia. En este amautismo está escrito en quichua y en español. Ahí van a poder encontrar tanto la traducción, los significados de cómo poder hablar, cómo poder emprender el camino del quichua, cómo empezar a comprender el pensamiento ideológico de las filosofías, por qué los vestuarios, por qué las vestimentas, por qué los colores, el porqué de un montón de porqués. Todas las respuestas van a encontrarlo aquí. Si alguien quiere saber por qué yo soy de Esmeraldas, punto del Ecuador, que es una zona muy afroecuatoriana, y yo soy negro, pero yo tengo algo de indio, pero yo soy negro, ¿no? Van a encontrar respuestas que les puede ayudar a comprender incluso de qué procedencia, de qué cultura indígena usted puede pertenecer.
Creo que es un libro, según los académicos, ahora como estuvimos en la universidad, en la UCAM, que estuve en la universidad de invitado, en la Universidad Católica de Murcia, a unas conferencias hablando sobre el amautismo, en las que se les llamó muchísimo la atención, era saber que nuestras culturas veníamos de un núcleo familiar donde las mujercitas en este tiempo de reivindicación, de empoderamiento, en este tiempo en el que la mujer vuelve otra vez a liderar y a retomar su protagonismo en las sociedades, en todo tipo de campo. Para nosotros, mi llamado es simplemente mujercitas del mundo entero, es su lucha, y nosotros, al ser runas que vivimos y nacemos en un núcleo central matriarcado, les invitamos a su lucha. Nosotros secundaremos sus pasos, sus proyectos, como guardianes, protectores de su legado de vida, pero no se masculinicen. Este es mi llamado que les hago a las mujeres, porque entonces, ¿qué sentido tendría ver ahora mujercitas confrontando a hombres solo por el hecho de ser padre, por el hecho de ser hombre? Creo que este es uno de los monopolios de destrucción que tiene la sociedad occidental y europea. Destruyes la familia, separas la familia, se separan las parejas, los hijos a la benevolencia y al amparo y el destino de la suerte, y de ahí pues una sociedad completamente dividida, es más manipulable y por lo tanto más esclavizada. Así que tenemos que fortalecer los lazos de la familia y el hogar por encima de las circunstancias. Siempre se puede mejorar y reivindicar los problemas. Papacito y mamacitas, no es tiempo de luchar con nosotros, es tiempo de luchar con todas las cosas tan anormales y bárbaras que nos están sucediendo en estos tiempos.